Nuestro invitado de hoy nos dice que de todas las miradas que tenemos hacia la astrología, el zodiaco tropical es la más perfecta. En el zodiaco tropical todo cuadra y todo tiene una armonía y una simetría perfecta, y esa armonía tiene como punto de anclaje una tierra plana y estacionaria. Para él es absolutamente incompatible un inicio del universo caótico y arbitrario con un diseño absolutamente inteligente. Estamos, nos dice, ante una auténtica revelación. Lo que vas a ver a continuación es una clase magistral e inédita de astrología desde la perspectiva de la Tierra plana. Detrás de esta sesión hay, por parte de nuestro invitado, muchísimas horas de estudio, de trabajo y de reflexión. ¿En qué se basa el astrólogo Robert Martínez cuando nos dice que la astrología y el zodiaco tropical lo explican absolutamente todo? Bien, te invito a que tú mismo escuches la siguiente entrevista para que puedas responder esta pregunta. Hoy, en Cuestionando lo Obvio, entrevistamos al astrólogo Robert Martínez. Que nos va a contar hoy, en esta segunda sesión, en esta segunda clase, cómo se comprende el zodiaco tropical desde la perspectiva de la Tierra plana. Bienvenido, Robert, ¿qué tal estás? Muy bien, de hecho explicaremos un poco cómo se percibe o se entiende también desde la Tierra esférica para que la gente entienda los dos modelos un poco por encima y también lo espectacularmente preciso que es el zodiaco tropical y el misterio que sigue siendo de por qué funciona tan bien como funciona, porque realmente es difícil de encajar, pero vamos a intentar a ver si podemos unir algunas piezas y llegar al final de este meollo, de este rompecabezas. Genial, muy bien. Bueno, sobre todo bienvenido, un placer que vuelvas a Cuestionando lo Obvio, casi 5 meses después de nuestra primera clase. Y bueno, también para recordarlo, ¿no? Para que la gente lo tenga en cuenta. Algunos de los conceptos ya los damos por explicados, así que también nos remitimos al vídeo anterior, a la primera sesión que hicimos, en la que sobre todo también nos comentaste cómo comprender los 3 zodiacos, ¿no? Estuvimos hablando del tropical, del sideral y del astronómico. Correcto, entonces ahora vamos a dar ya eso por sabido, aún así haré otra pequeñísima referencia de nuevo al tropical, o sea, repetiré una pequeña parte simplemente cuando ya estemos por la mitad para refrescar el concepto, para que no todo el mundo tenga que mirarlo de nuevo, pero ya lo damos un poco por sabido, por si hacéis preguntas que ya fueron contestadas en el anterior, pues eso, para evitar redundancias y observarlo también desde otras ópticas, desde otros ángulos y desde otros puntos de vista. Pero sobre todo, lo que me gustaría hacer entender es que partiendo de esa premisa de que la astrología funciona, o sea, el objetivo no es demostrar que la astrología funciona, sino que vamos a suponer que ya funciona y que todas las cuestiones, digamos, técnicas, interpretativas, ya están resueltas, aunque no lo estén para todo el mundo, pero para nosotros ya lo están, o por lo menos para mí lo están, y vamos a partir de esa base de si ese zodíaco tropical funciona, ¿por qué narices funciona? Que es una pregunta complicada de responder, pero haremos lo que podamos.
Exacto. De hecho, una de las cuestiones que tú nos comentabas en el vídeo anterior, en la entrevista anterior que hicimos en el mes de abril, es que el astronómico no terminaba de funcionar y que en cambio el tropical era perfecto, ¿no?, en su funcionamiento y que estaba muy sincronizado y conectado a todas las estaciones, ¿no? Es así, ¿no, Robert? Sí, correcto. Ahora, de hecho, os pondré unas láminas para que se vea claramente cómo funciona el astronómico desde el modelo esférico, desde el modelo bola. Ujú. Veis que es un poco delirante cómo se puede extraer de ahí alguna conclusión. Después, cómo el sideral es un apaño y luego el tropical, que tiene totalmente que ver con el movimiento del Sol, insisto, movimiento del Sol, es el que cuadra mejor en la práctica y, por lo tanto, deberíamos tomarlo como base para elaborar la teoría física y mecánica. O sea, vamos a hacerlo al revés. Si hemos visto que ese zodiaco funciona a la perfección, teniendo en cuenta que su principio es alguien geométrico, pitagórico, de geometría sagrada, hay que tomarlo como base para explicar el fenómeno físico y no al revés, porque si vamos desde el físico no vamos a entender nada. Genial. Pues bueno, si te parece, entremos en materia. Así que yo recomiendo también a la gente que nos escuche que tome nota, libreta de toda la vida para tomar apuntes, porque hoy seguro que vamos a aprender cosas interesantes y además cosas nuevas, ¿no? Que normalmente nadie se atreve a plantear este tipo de planteamientos, ¿no? Así que gracias, Robert, por ser tan valiente y por querer compartirlo con todos nosotros. Si Por quieres, pues supuesto. arrancamos, ¿vale? Dale. Muy bien. Eso es. Venga. Pues vamos allá. Vale, aquí tenemos, esto es el modelo Tierra esférica, Tierra bola, podemos ver en el centro el Sol, vemos a la Tierra justo ahí como dando vueltas alrededor de ella y Ujú, vemos una línea amarilla que sale de la Tierra al Sol. Eso significa como la Tierra está mirando al Sol y detrás está el fondo de estrellas. Ahí se puede ver la constelación, creo que es la de Piscis, y todo lo que sería ese círculo rojo que hay en los bordes, en los extremos, representaría realmente el lugar por el cual pasan los planetas, ¿no? O sea, los planetas siempre se mueven alrededor de esa franja. Por lo tanto, sería como el circuito, como esa pista de atletismo en la que pasan todos. ujú, Claro, uno de los puntos es que en el modelo esférico la Tierra es la que está moviendo y el Sol está quieto. Ya comentamos la otra vez que nosotros astrológicamente lo que vemos es al Sol moverse, el Sol pasando por las diferentes constelaciones. Lo que nos dicen que es un error de observador, porque realmente es la Tierra la que se está moviendo, y entonces no acaba de tener demasiado sentido que el Sol, estando estático, sea percibido como realmente queda empapado de las energías, influencias de las demás constelaciones. Es un poco extraño comprenderlo desde ese punto de vista. Además, incluso vemos que la línea amarilla sale desde lo que es la Tierra hacia el Sol, pero hay una parte que queda hacia atrás. ujú. Es lo que una parte está mirando el Sol, la otra no, y técnicamente la Tierra está rotando sin parar. Sin embargo, la influencia astrológica del Sol está en una dirección respecto a la franja zodiacal y no respecto a la otra en ningún momento. Por más que el Sol, que la Tierra vaya dando vueltas, siempre el Sol está ubicado en la misma zona. O sea, dicho de otro modo, lo que esto explicaría sería el zodiaco astronómico. Cómo detrás del Sol las constelaciones que están proyectándose en ese momento son las que tienen una influencia astrológica. Y luego nos damos cuenta de que eso no sucede así. Que realmente, cuando decimos que el Sol está en Piscis, no estamos mirando cómo ahora mismo la Tierra se proyecta hacia Piscis, sino que estamos tomando otras referencias. ¿Qué referencias estaríamos tomando según el zodiaco tropical dentro de este gráfico modelo bola? Pues si vemos dónde está la Tierra, que está por un circuito de color rojo pequeñito, vemos que hay 4 puntos, como 4 esquinitas, como 4 puntitos dentro de esa elipsis, que serían las 4 estaciones. El punto de abajo, que sería, creo que sería cuando el Sol está en Capricornio, el solsticio, no, perdón, ese sería el de Libra, sería uno de los equinoccios. El puntito de arriba sería otro equinoccio y los de los lados serían 2 solsticios. Entonces, todo el zodiaco tropical se movería a partir de esos 4 puntos. 4 puntos que pueden ser un poco arbitrarios, porque si nos fijamos, tampoco es que nos digan nada en especial. De Ujú. hecho, es verdad que esto no está hecho a escala, realmente el movimiento, según el modelo oficial, sería una especie de elipse, y si bien podrían entenderse más o menos los solsticios, los equinoccios quedarían un poco más raros o difíciles de comprender.
porque sí que los solsticios serían los momentos donde la Tierra está o más cerca o más lejos respectivamente del Sol, pero no así tanto los equinoccios. Sea como sea, una de las cuestiones más importantes que queda muy rara aquí sería que nosotros vemos un fondo de estrellas, vemos un montón de puntitos ahí en el fondo, y aunque las estamos representando con dibujos, estas estrellas están supuestamente a muchísima distancia, pero incluso una de la otra. O sea, aquí hacemos estas líneas verdes que vemos aquí, son constelaciones, son agrupaciones arbitrarias que alguien ha hecho para crear una forma completamente inventada. Y además, las estrellas, por mucho que estén unidas por esa línea verde, técnicamente una puede estar a una distancia literalmente sideral de otras. E incluso si nosotros, en lugar de estar desde la Tierra, nos proyectáramos desde Marte, desde Plutón, desde Neptuno, veríamos que no tienen esas formas y por lo tanto esas líneas verdes que hemos dibujado desde ese punto de vista tendrían otra forma muy distinta, porque las distancias cambiarían, todo el paralaje cambiaría y por lo tanto estaríamos viendo algo muy distinto. Así que desde el punto de vista de la esfericidad de la Tierra y de esas distancias, esta astrología, o la astrología en sí misma, es una absoluta arbitrariedad y no tiene ningún sentido. Y por eso prácticamente todas las objeciones que nos hacen desde la física, hay una parte que es cierta y es no podemos explicarlo. No hay manera de entender por qué esta distribución arbitraria de estrellas, que además hay que tener mucha imaginación para ver aquí un pez o ver un león o ver, no sé, una cabra, que tienen alguna influencia sobre nosotros. O sea, eso ya para empezar es extraño. Pero aquí hay un salto cualitativo todavía más. O sea, esta es la primera imagen. Si puedes, vamos a la segunda. Porque vamos a verlo desde otro ángulo. Desde otro ángulo, aquí es cuando realmente ya vemos todas las constelaciones organizadas. Vemos Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario. Y nos damos cuenta de que primero todas tienen tamaños desiguales. Vemos por un lado, Aries es minúscula, Piscis es enorme, Sagitario, Escorpio, tienen tamaños muy disímiles entre sí. Los hemos organizado en principio porque son estrellas que están cerca de la parte de la eclíptica, que es como ese círculo que da la vuelta, que todo ese circuito. Y las hemos organizado finalmente y las hemos distribuido en 12 sectores. ¿Por qué 12 y no 13? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué este tamaño? ¿Por qué le hemos atribuido esas formas? Todas esas preguntas no tienen una respuesta obvia. Sin embargo, lo cojonudo es que funciona. Ese es el verdadero misterio. ¿Por qué tienen esos tamaños desiguales? ¿Por qué entonces, y aquí es donde viene el salto más importante a nivel teórico, por qué de esos tamaños desiguales, que sería el zodiaco astronómico, pasamos a agruparlos en 12 partes iguales? Y 12 partes iguales que funcionen. Eso para mí es el misterio más grande que hay, donde no hay ninguna explicación. ¿Quién es la lumbrera que descubre que realmente, si lo dividimos en 12 partes iguales, y ahora vamos a desglosar qué son esas 12 partes iguales y qué sistema más perfecto surge de ahí, cómo de este batiburrillo de estrellas que supuestamente están a millones de años de distancia, que están a distancias tremendas una de la otra, que tienen cada una luz así, una luz así, y simplemente porque pasan por ahí cerca, las decidimos agrupar de esta manera y no de otra, porque se podía agrupar haciendo miles de formas. Es decir, donde está, por ejemplo, Acuario y Capricornio, ahí abajo, más o menos a la izquierda, hay un punto de Acuario, por ejemplo, que se mete en la zona de Capricornio, que se mete en esa franja. Porque esas estrellas que están en el borde de Acuario no las ponemos en Capricornio, por ejemplo. Que es lo que hicieron con Ofiuco, ¿no? Ofiuco lo que eran estrellas de Escorpio que de repente dijeron, pues no, las cambiamos y ahora hemos metido una constelación más. Es más, ¿por qué constelar? ¿Por qué unificar las estrellas y no tomarlas por separado? Algunas astrologías las toman por separado y ya está. Aquí decidimos reunirlas. Darles forma de animales. O sea, zodiaco, que viene de zoo, que es como la rueda de los animales. O por lo menos muchos signos son animales. Que hay que tener mucha imaginación, insisto, para ver ahí un cangrejo, o ver ahí un toro, o ver ahí un león. Pero mucha imaginación. O ver una balanza en Libra. Digo, ¿y dónde ves aquí la balanza? Yo muchas veces no lo veo, sinceramente. No, ¿cómo lo vas a ver? Pero si es que, te digo, hay que tener una visión, pero muy retorcida para verlo así. Además, una balanza que sería un invento puramente humano. No es algo que está en la naturaleza, porque puedo entender, bueno, el pez, vale, pero el aguador, por ejemplo, de Acuario,
una figura puramente humana. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Quién ha diseñado esto? Y más si supuestamente la Tierra es un planeta más que está ahí perdido en la inmensidad del cosmos. ¿Cómo se crea este sistema geométrico tan inteligente? Y los defensores de la esfera que apelan a criterios geométricos, técnicamente los griegos hablan de una esfera perfecta. La esfera supuesta de la Tierra no es perfecta, que si tiene un achatamiento por los polos, que si es más grande por el ecuador, que además, para más INRI, ni siquiera está en una posición perfecta erguida, sino que está inclinada 23,3 grados por un lado y por lo tanto 66,6 por el otro, que también tiene narices esos numeritos que salen así casualmente, y que además tiene diferentes movimientos de nutación, que si de precesión, o sea, que va haciendo movimientos completamente extraños. Ahí no se ve una armonía, ahí se ve una absoluta arbitrariedad. Entonces, el que quiera ver al mismo tiempo un diseño inteligente y después tenga que comerse todas las arbitrariedades, casualidades y extravagancias y asimetrías de la propuesta oficial, un mundo y el otro no encajan nada bien. O vamos hacia un mundo ordenado, un mundo geométricamente perfecto y donde todo cuadra y tiene un sistema cíclico y ordenado e inteligente, o aceptamos esta monstruosidad. Lo que no podemos es encajar los dos pretendiendo que vayan a funcionar correctamente, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Hay alguna cosa que quieras que comentemos que no haya quedado clara? No, no, de hecho cuando decías quién hizo, ¿no? esa arbitrariedad de juntar estas familias, ¿no? de estrellas y para qué, ¿no? Con qué propósito también. No lo sé, pero claro, está claro que el que lo hizo de una manera muy inteligente, Mm, de una manera extraordinariamente precisa y desde luego de un modo para nada intuitivo ni aparentemente lógico. O sea, si tuviéramos que reproducirlos, nos colocan aquí en otra época de la historia y tuviéramos que deducirlo de una manera científica, creo que sería imposible. Imaginar cuántos modelos de zodíacos saldrían, las hostias que habría entre unos y otros para decir que esto es aquí, yo he dibujado aquí para allá. Sería un absoluto caos y un absoluto disparate. Y parece mentira que se haya llegado a este consenso tan descomunalmente difícil de concebir y que sea tan preciso. O sea, aquí hay una obra muy inteligente, aquí hay un diseño hecho por alguien y hay una revelación. Alguien ha recibido esta información y simplemente se ha limitado a transcribirla sin comprenderla. Yo aquí no veo una obra deductiva humana, sino aquí hay una revelación. Y por lo tanto hay una creación. Y desde luego, la creación, ya vemos el creacionismo y el evolucionismo Big Bang, no encajan para nada. Hay puntos de colisión tremendos y la astrología es un punto de fisura absoluto. Es un punto en el cual ambos paradigmas se rompen. Y yo tengo claro que la astrología funciona y ahora también voy a intentar fundamentar un poquito solo por qué. muy bien. De hecho, nos comentabas ya en la primera entrevista, Robert, que el zodiaco no solo representa ese orden perfecto de la creación, sino que tú ya apuntabas que dentro de ese orden hay un sistema electromagnético y que todos los signos responden a un patrón energético y que están interrelacionados entre sí. Exacto, están representando como si fuera un sistema físico, un sistema absolutamente físico, con carácter electromagnético, donde están representados todas las formas de la materia y de la energía. Es como un resumen perfecto, estable y absolutamente simétrico y armonioso, donde toda manifestación y forma posible y potencial de energía en cualquier plano del multiverso está allí perfectamente representada. Entonces, para mí es el sistema más perfecto que hay y voy a intentar también explicarlo con algunos ejemplos de por qué pienso que es así. Y entonces, cuando uno empieza a entender que va más allá de estas constelaciones, más allá de estas agrupaciones de estrellas, y vamos a dar el salto cuántico, ahora si quieres pasar a la siguiente diapositiva, claro, aquí hemos pasado de ese orden irregular a uno regular. Aquí lo hemos organizado en 12 signos. Y claro, dices, bueno, vale, da igual el tamaño que tengan. Ahora son 12 partes iguales. Y a partir de aquí empieza una armonía perfecta. A partir de aquí empieza, vamos a entender que cada uno de estos casilleros, de estos signos, de estos segmentos de información, es un patrón
electromagnético y vibratorio que tiene una función muy determinada y que se puede expresar en infinitos niveles de fractalidad. Y esto dicho en términos más sencillos, esto es el lenguaje 1 del universo, o el lenguaje 0, el lenguaje maestro. Entonces, habiendo comprobado que es un lenguaje 0, es un lenguaje maestro, me niego a concebir, porque es absurdo y completamente ridículo, que ese lenguaje 0 sea el resultado de una Tierra que está a una distancia puramente accidental del Sol y que desde ese punto de vista son unas estrellas que también están accidentalmente a esa distancia, distribuidas de una manera completamente arbitraria y que desde ahí alguien ha dibujado y se ha imaginado unos dibujitos y que eso cuadra perfectamente con todo. Es absolutamente inconcebible. Como también es inconcebible cuando descubren a Plutón, que le agreguen el nombre de Plutón, la mitología de Plutón y que luego la simbología astrológica de Plutón encaje con el mito. Y que lo mismo suceda con Urano o con Neptuno. O sea, que el mito astrológico encaja con el nombre que le asignan supuestamente científicos que no tendrían por qué saber nada de esto. Y que lo mismo se pueda aplicar a prácticamente todos los asteroides, que si Quirón, que si Eris, que si quien sea. O sea, le asignamos un nombre. Ese nombre tiene un mito y luego retroactivamente, cuando nosotros aplicamos cartas de personas que han nacido siglos atrás, encaje perfectamente el significado de ese mito, de ese asteroide, de ese cuerpo celeste descubierto recientemente y que se puede aplicar para cartas previas a ese descubrimiento, con lo cual no hay un condicionamiento del inconsciente colectivo ni nada por el estilo. Eso solo puede obedecer a un orden inteligente y por lo tanto esos supuestos descubrimientos no se están haciendo como se nos dice que están haciendo. No es porque han lanzado una sonda o han descubierto no sé qué, digo, no. Eso alguien les está revelando dónde está ese cuerpo celeste, que a saber dónde está, sabemos las coordenadas, pero no es un pedrusco perdido en medio del espacio, sino que es otra cosa, es una fuerza electromagnética cuya posición puede ser deducible mediante precisamente el entendimiento de los campos electromagnéticos y que por lo que sea las personas que están en los puestos más avanzados pueden llegar a deducir su posición, no por gravedad, pero sí por las mismas fórmulas que son electromagnéticas, donde sí que se puede decir ese movimiento circular de los cuerpos celestes que nosotros vemos en el firmamento. Qué interesante, Robert. De hecho, mirando esta imagen, recuerdo tu explicación sobre el tema de que los signos también obedecen a ese patrón energético y nos comentabas, si no recuerdo mal, que por ejemplo el caso de Aries, de Cáncer, nos hablabas de Libra y de Capricornio, que eran los signos cardinales y que eran los signos de propulsión, ¿no? Ahora eso lo vamos a explicar más adelante, o sea que Genial. voy a intentar explicar un poco el zodiaco tropical. Ahora, si te parece, no vayas a la siguiente, sino a la siguiente para explicar un poco lo del analema solar. Para explicar, ¿Quieres que ponga el vídeo? sí, por favor, el analema, Venga, pues voy allá. para que recordemos en qué nos basamos desde la perspectiva de una Tierra plana y estacionaria, donde es el Sol el que se mueve, cómo explicamos el zodiaco. Entonces, tengamos en cuenta que en el 21 de junio el Sol está en ese punto alto, el punto álgido, y luego va descendiendo, que es lo que nosotros observamos desde nuestro punto de vista terrestre, llega a un punto de equidistancia el 21 de septiembre, es cuando el Sol está en Libra, llega al punto más bajo desde nuestra óptica perceptiva cuando llegamos al 21 de diciembre en Capricornio y luego vuelve a subir otra vez, llegando al punto equidistante en Aries hasta que llega a Cáncer otra vez arriba. Esto en el gráfico de abajo, ya lo vimos en el vídeo anterior, tenemos el trópico de Cáncer, el Capricornio, o sea, es la Tierra vista desde arriba, tenemos como el lugar por el que va pasando el Sol de un lugar a otro, y justo el punto intermedio, que es donde se inicia el zodiaco, la zona del Ecuador, o sea, en el 21 de septiembre o 21 de marzo, tenemos que el Sol está justo a 90 grados desde la vertical del Ecuador. Ese es el punto en el cual empieza el zodiaco. Ahí es donde, en el zodiaco Tierra plana o en el modelo Tierra plana, es el Sol el que se está moviendo, pasa por el punto equidistante entre ambos trópicos y es ahí cuando da inicio el zodiaco, entrando en un movimiento de ascensión, ya venía de esa ascensión, pero ahí es donde alcanza el punto más poderoso, se queda arriba y luego empieza a bajar, llegando otra vez al punto intermedio y empieza a bajar. De hecho, hay muchas, incluso
tradiciones como Halloween, que es cuando el sol está en Escorpio, está ya descendiendo al punto más bajo, cuando ha pasado el umbral de Libra, llega a Escorpio y es en ese punto de bajada, uno de los puntos más bajos, cuando empieza Escorpio, la noche de los muertos y demás. Y luego hay puntos correlativos, es decir, vemos que hay un circuito de subida, hay un circuito de bajada y por lo tanto hay dos momentos del año que son correlativos, el de subida y el de bajada. Esos momentos suelen estar relacionados con tradiciones. No los tengo todas calculadas, pero hay varios momentos donde el movimiento del Sol, cuando está en subida y cuando está en bajada, que son pues unos meses más o menos correlativos, son momentos donde el Sol está a la misma altura, aunque en signos distintos, ahí se celebran algunos tipos de fiestas y tradiciones que se han ido borrando en la memoria el porqué, pero cuando lo miramos desde el punto de vista astrológico y desde esa perspectiva, tienen bastante sentido, porque vemos que literalmente el Sol está a la misma altura en una época del año que la otra, como puede ser perfectamente el 21 de septiembre y el 21 de marzo, que están en la misma altura, a la misma distancia, pero uno está de subida y otro está de bajada. Exacto. O sea que básicamente nosotros contamos el zodiaco cuando el Sol empieza el 21 de marzo y está a la mitad de esa subida y empieza a recorrer el zodiaco hasta arriba, luego baja y así construimos todo un zodiaco de 360 grados perfectos iguales, donde todos los signos, el Sol está pasando de manera armoniosa, es decir, tarda exactamente el mismo tiempo de un signo al otro para dar la vuelta entera al zodiaco. Queda más o menos entendido, ¿no? Sí, 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 perfecto. Vamos entonces a entrar al zodiaco, que para mí es una auténtica barbaridad lo que se puede generar desde aquí. Vale. Vamos a la diapositiva, esta de aquí. Perfecto, sí. Vale. Claro, ¿cómo hemos pasado de ese modelo de estrellas arbitrariamente situadas en el cielo, de una manera asimétrica, inarmónica, a esta maravilla? A esta maravilla donde vemos que el zodiaco empieza aquí a la izquierda en el signo de Aries, y vamos viendo cómo secuencialmente el primer signo es de fuego y cardinal, el segundo es de tierra y fijo, el tercero es mutable y de aire, cuarto es de agua y cardinal, y luego empieza otra vez la secuencia, ahora es fuego fijo, tierra mutable y así sucesivamente. O sea, hay una alternancia entre todas las características, fuego, tierra, aire y agua, cardinal, fijo y mutable, que ahora voy a explicar qué es el fuego, qué es el aire, qué es cardinal, fijo y mutable, pero se van alternando de una manera absolutamente armoniosa, simétrica, perfecta y que además cuadra perfectamente en la práctica y en la experiencia. Estos momentos, el momento de inicio del zodiaco es el momento del 21 de marzo, el momento opuesto sería el 21 de septiembre y después tenemos los dos solsticios de 21 de junio, 21 de diciembre. O sea, tenemos los 4 puntos cardinales, que son los signos cardinales y la energía cardinal que ahora iremos describiendo junto con los 4 elementos. O sea, básicamente, en el zodiaco, en estos 12 compartimentos, se puede potencialmente explicarlo todo. Cuando digo todo, es todo. No hay nada que no pueda explicarse utilizando esta matriz cosmológica como simbología madre. No hay absolutamente nada que no pueda ser explicado desde aquí. Desde lo físico, lo químico, lo metafísico, cualquier cosmovisión, cosmología, filosofía, se puede explicar desde aquí. Y de hecho, y esto es lo que quiero también hablar hoy, podemos ver las fallas y flaquezas que tienen las mayorías de filosofías y cosmologías, precisamente porque tienden a colocarse, a poner el énfasis en algún lugar del zodiaco y dejando en sombra a otros. O sea, para mí solo puede haber una cosmología perfecta si mantiene en equilibrio a los 12 signos, porque si no, va a estar polarizado hacia algún lugar y creará asimismo un cono de sombra en otro. Entonces, el zodiaco es el sistema explicativo más perfecto que he encontrado y a partir de él se puede explicar todo. Con lo cual, lo que no pueda ser explicado por el zodiaco, o mejor, bueno, no hay nada que no se pueda ser explicado por el zodiaco, pero aquello que no resiste al examen del zodiaco necesita mejorar. Sí, sí, tal cual. No, y además es que es evidente que aquí detrás no solo hay un orden perfecto, sino que hay un propósito. Claro, es decir,
si uno nace teniendo esta matriz perfecta, alguien ha diseñado esto por Ujú. alguna razón. Claro. Lo más, para mí, lo más sorprendente, lo que hace que realmente te estalle en la cabeza, es cómo esta matriz perfecta, donde hay una neutralidad, ¿no? Hemos dicho, son principios puramente magnéticos y energéticos. Pero Ujú. luego en la práctica, cuando encontramos fisiológica y morfológicamente cómo pues hay animales que son de Aries, el toro es de Tauro, el cangrejo es de Cáncer, y luego incluso los seres humanos que nacen bajo los auspicios de ese signo muchas veces manifiestan rasgos prototípicos y hasta morfológicos parecidos a los animales que están representados. Claro, todavía es más loco pensar cómo se ha podido hacer esa asociación. Es que el problema es que el problema no, ese zodíaco es perfecto, pero si nos fuéramos en el modelo globo a vivir a Marte, a vivir a Plutón o a donde sea, esto ya nos podría ser equivalente. Todas las estrellas se veían igual, no podríamos, bueno, sí se podría crear un zodiaco tropical a partir del movimiento que supuestamente el planeta haría alrededor del Sol, pero ya no tendría estas constelaciones como referencia. Entonces, Ujú. ¿qué sería un zodiaco tropical distinto? También tendría esta distribución perfecta. Es que esta distribución es perfecta. Es Ujú. que no tiene ni un solo fallo, no le falta nada ni le sobra nada. Está todo en equilibrio perfecto. Y claro, lo lógico, lo más coherente, es que esto esté diseñado para este plano, Ujú. que no sea un accidente. Vamos, si te parece, a explorar un poco este zodiaco para entender lo que son esos elementos y lo Ujú. que son las modalidades, para ver cómo realmente lo abarca todo. Si te parece, pasas a la siguiente. Vale. Esta no. Bueno, esto es un poco lo Me que la hemos doy. dicho antes. Esto de aquí. Vamos Ujú. a ver. Modalidades perceptivas. Los 4 elementos describen todas las formas que hay de percibir la realidad y de ubicarse respecto a ellas. El psicólogo transpersonal Ken Wilber también trataba de hacer como una teoría del todo y un sistema de coordenadas del cual él se sentía muy orgulloso porque trataba de escribir más o menos esto con sus palabras y con sus términos y de hecho llegó a muy buenas conclusiones, pero básicamente trataba de escribir algo parecido a esto, algo que la astrología con los 4 elementos ya describe a la perfección. Y es, como mínimo, podemos distribuir el mundo que conocemos entre lo que sucede dentro del individuo y lo que sucede fuera. Entre, vamos a decirlo, aquello que es más objetivo, poniendo como objetivo sinónimo de externo, y también lo que es más subjetivo como sinónimo de interno, o sea, lo de fuera y lo de dentro, subjetivo y objetivo. Y luego también, respecto a eso, tenemos una dinámica o una mecánica más yin o más yang. De Ujú. lo subjetivo, desde mí, nacen cosas, me vibran cosas, me apetecen cosas, digamos, deseos, apetencias, propósitos, inclinaciones, todo eso sería fuego, el fuego, que es el elemento subjetivo y activo, por lo tanto es yang, sale hacia afuera, va de dentro hacia afuera, y es subjetivo. Es como decir, ¿qué te apetece hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Eso tendría que ver con ese elemento fuego. Con lo cual ya te está explicando el 25% de lo que es la existencia, que es todo lo que sucede en nuestro mundo de dentro a afuera. Luego tenemos el agua, que es lo que nos pasa por dentro y cómo recibimos y procesamos las situaciones, que es lo que llamamos nuestro mundo emocional por lo general. Las cosas que me pasan, cómo me afectan. Porque ahí entramos en toda la psicología profunda, los traumas, el bagaje, lo que me vibra, lo que no me vibra, lo que me mueve, lo que no me mueve, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me disgusta. Las cosas que me pasan, cómo las proceso a un nivel profundo. Luego tenemos la tierra, que sería cómo las proceso, las recibo a un nivel más neutro y más sensorial. Aquí entrarían los 5 sentidos. La información objetivable, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy oliendo, lo que estoy palpando, lo que estoy degustando, sería información objetiva que yo recibo pasivamente. O sea, el mundo que describe el científico trata de ubicarse en el hemisferio de tierra, un mundo objetivo que es independiente del sujeto. Fijémonos entonces, por ejemplo, aquí podemos entrar en diferentes paradigmas, como por ejemplo la psicología entra mucho al elemento agua,
cómo sientes las cosas, cómo te sientes, María, o sea, si te sientes bien, te sientes mal, te gusta, no te gusta, vamos a entrar en tu mundo interno, a indagar cuál es la construcción que hay dentro de ti. La ciencia materialista busca sobre todo poner su énfasis en el elemento tierra, objetivo pasivo, cómo es el mundo objetivamente, sin nadie que intervenga, cómo es el árbol, cómo es el bosque, cómo es la materia, independientemente de si me gusta o no me gusta. Luego, si hablamos, el sueño americano, por ejemplo, sería elemento fuego total, sería cómo es el ser humano, la motivación, lo que mueve, cuando hablamos del propósito de vida, para qué encarnamos, por qué vivimos, por qué existimos, para qué, ahí está el fuego de por qué siento cosas, por qué quiero hacer cosas. Intentamos encontrar esa chispa personal, de dónde viene, lo podemos interpretar desde otro paradigma, pero digamos, este sería un cuadrante perfecto. Y luego tenemos el aire, que es el objetivo activo, que aquí entraremos en la filosofía, la metafísica, la reflexión hipotética, cuando nosotros ya empezamos a entrar en otros campos de realidad que existen, pero no tienen un correlato físico. Por ejemplo, si hablamos de quién es más fuerte, Superman o Batman, ¿no? Por ejemplo, pues ahí entramos en un mundo objetivo, porque ambos existen, pero no existen en el mundo terrenal, sino que existen en el mundo de las ideas. Y Ya. podemos hacer razonamientos lógicos dentro de ese mundo. Entonces, el elemento aire es aquel que se desenvuelve en el mundo de las ideas, en el mundo abstracto, en el mundo de las matemáticas. Cuando decimos puede haber una falacia lógica, estamos hablando del mundo de las ideas. Cuando hablamos de operaciones matemáticas bien realizadas o mal realizadas, estamos en ese mundo de las ideas. Y aquí entraremos en toda la filosofía y toda la especulación metafísica. O sea, dicho de otro modo, estos 4 cuadrantes lo abarcan todo. No hay nada que quede fuera. Incluso vamos a ver que hasta las experiencias espirituales que pretenden situarse fuera de los cuadrantes se pueden colocar dentro de ellas. Las experiencias no duales de las filosofías budistas, el budismo zen, el nirvana del budismo o el satori del budismo, no, del hinduismo, no me acuerdo cuál es el satori, bueno, las nomenclaturas estas para describir la iluminación, al final están describiendo el elemento agua en su máxima sublimación, en el sentido pistis, que sería cuando ya no hay sujeto, pero hay una percepción simultánea y deslocalizada. O sea, realmente cuando uno se funde en todo y no describe una neutralidad y una pasividad, sino más bien un amor infinito, ilimitado, absolutamente totalitario, con lo cual hay una sensación, hay un aparato sensitivo deslocalizado y con lo cual estamos en una experiencia interna o vamos a decirlo inmersiva, infinitamente abarcativa. Eso vendría a ser la sublimación absoluta del elemento agua, llegando al punto de que disuelve todo lo demás y dice ya no existe ni el aire, ni el fuego, ni la tierra. Todo lo demás han desaparecido y son solo proyecciones ilusorias. Lo único que existe es el agua. Lo cual también puede hacer la ciencia, todo se puede explicar desde la materia. O el aire, todo se puede explicar desde el mundo de las ideas, que dice el sofisma, hasta el punto de que pueda responder cualquier cosa. O como dice el solipsismo, todo es una creación personal del sujeto fuego y todo te lo estás inventando tú. O sea, puedo llegar a un radicalismo perceptivo según el cual, desde el fuego, yo soy el único creador y todo lo hago absolutamente todo. Desde el aire, todo es una paja mental y según cómo lo mides, todo es verdad o todo es mentira. Desde el agua, todo es una ilusión y todo estoy en fusión permanente con Dios, lo único que existe es Dios y ya está. O desde la Tierra, todo es un accidente mecánico y todo se puede explicar con leyes de causa y efecto, pero aquí no hay ninguna trascendencia ni profundidad y demás. Y todo lo que sucede en los otros elementos es una externalidad o excedente generado desde la propia materia. O sea, la conciencia y demás son productos del cerebro y todo es fruto de una evolución. Te hago una pregunta. Nos dices que desde estos 4 cuadrantes se puede explicar todo, ¿no? Desde estos 4 elementos. Pero, ¿qué pasa con el quinto elemento? ¿Qué pasa con el éter? Sería como una fusión de todos y de hecho también hasta yo creo que el quinto elemento se tiene que poder explicar como la suma de los 4, que sería lo que llamamos éter y etérico, sería cuando estos 4 elementos empiezan a ponerse de acuerdo y empiezan a crear un flujo entre sí. Hemos explicado ahora, por ejemplo, qué pasa cuando se disocia uno respecto al otro, que se genera una sombra tremenda. Por eso, la mayoría de los enfoques perceptivos, incluso desde la propia carta natal, cuando uno mira su carta natal, si no tiene, vamos a decirlo, un enfoque etérico, un enfoque integrador, lo único que va a hacer es potenciar unas áreas tratando de minimizar, reducir y llevar a la sombra a otras.
va a evitar ese equilibrio, esa comunión o ese flujo permanente entre los 4 elementos. Cuando uno consigue que los 4 elementos funcionen como una máquina bien engrasada, entonces se produce ese éter. En ese se produce la magia. Entonces se produce la trascendencia, se produce la evolución y por lo tanto llegamos o nos movemos en diferentes niveles de fractalidad. Para entender el éter y este punto, tendremos que ir al cardinal fijo mutable también para entender qué es exactamente esto, porque aquí estamos hablando de 4 modalidades perceptivas, pero antes hemos comentado que los signos se pueden distribuir en 4 elementos, pero asimismo estos 4 elementos también tienen 3 principios de movimiento, que son cardinal, fijo y mutable, que son las 3 piezas que nos faltan para entender la dinámica de la energía en el universo. Que Son los sería 3 principios activos. estos de aquí, cardinal, fijo, mutable. Sí, ahora en una diapositiva los vamos a explicar. Si pasas a la siguiente, creo que está puesto después de la que estábamos aquí. Aquí. Estos 3 principios, el cardinal, el fijo y el mutable, todos los elementos tienen por ejemplo, fuego tiene fuego cardinal, que es Aries, fuego fijo, que es Leo, y fuego mutable, que es Sagitario. Pues así con todos los elementos. Cardinal es la energía en propulsión, es cuando algo se mueve en una dirección. Algo decide, por ejemplo, la teoría del Big Bang representaría la cardinalidad, de donde había una quietud, donde había algo que está quieto, de repente algo se mueve y empieza la vida. Desde el Génesis, pues también cuando dice Dios dice que se hace la luz, ahí estamos hablando del principio cardinal. Partiendo de que todo está fijo, el fijo representaría la energía en estado inercial, con lo cual puede ser o movimiento circular o reposo, vendría a ser como no recuerdo qué ley de Newton era, creo que es la primera de las 3 leyes de Newton, creo que es la primera, que es toda energía tiende a sostenerse donde está. Si es un estado de quietud, pues sigue en estado de quietud. Si es un estado rectilíneo uniforme, sigue rectilíneo uniforme. Y entonces eso sería la energía fija. Hay cosas que siguen un movimiento mecánico. Por ejemplo, todas las órbitas o movimientos planetarios estarían dentro de la categoría fija, porque siguen un movimiento circular perpetuo y perenne. No se alteran lo más mínimo. Siempre están haciendo exactamente lo mismo. Siempre siguen una mecánica y no se alteran. Eso sería energía fija. Lo cardinal incluye toda externalidad. Por ejemplo, que el sujeto A haga algo fuera de su rutina, eso sería cardinal. Algo se está moviendo en una dirección. Ahí entra todo el deseo, el movimiento, el gusto, la apetencia. Está ya muy relacionado también, o lo hemos visto un poco vinculado con el elemento fuego, pero realmente se puede vincular con todos. Entonces, lo cardinal es la energía que pasa de estar en un estado, pasa a otro. Algo pasa que eso se mueve. La chispa divina, el deseo, la voluntad, pero ahí está el principio cardinal. Y luego lo mutable, que tendría que ver con ese punto etérico, con la trascendencia, con la multidimensionalidad, lo mutable sería cómo la energía se va transformando de un estado a otro. O sea, si lo ponemos en términos o una metáfora acuática, la energía cardinal, por ejemplo, sería un río o una cascada donde el agua adquiere una velocidad mucho más fuerte de lo normal, por lo tanto el agua cae, propulsa, choca. Lo fijo sería el agua cuando ya llega a un lago y está en una situación de reposo y de estabilidad. Y luego lo mutable sería cuando el agua, por ejemplo, pasa de líquido a sólido o a gaseoso. O sea, cambia de estado y cambia de propiedad. Y esos 3 estados de la materia están presentes absolutamente en todas las cosas potencialmente explicables o potencialmente manifestables en cualquier rama del multiverso. Da igual que nos vayamos al mundo astral o que nos vayamos a la 5ª dimensión, a la 6ª, a la 7ª, nos vamos a encontrar siempre que estos principios están presentes. Principios que vemos que son terrestres, o sea, que tienen que ver con la Tierra y que están presentes en cualquier área del multiverso. Da igual si te vas en proyección hasta a las Pléyades. No son ajenos a este zodiaco, no son ajenos a estos principios. O sea, estos principios son axiomáticos y son sabiduría perenne absoluta para cualquier parte del multiverso. Con lo cual, aunque conectes con una entidad de otra dimensión, de otro mundo, da igual, sigues sujeta a estos principios. No hay nada que esté absolutamente fuera. Y si algo parece que está fuera, está creando o proyectando una sombra en sentido contrario. Pues lo mismo cuando hablamos del 5.º elemento o de los diferentes elementos, estamos en la modalidad mutable.
cómo podemos pasar, por ejemplo, del fuego al plasma, cuando estamos en estado plasmático, o incluso tal vez existan estados más sutiles de la materia, cuando llegamos al prana, al chi o a los cuerpos sutiles de quinta, sexta dimensión, seguramente tienen otra modalidad de energía y por lo tanto lo mutable permite transmutar esa energía, pero aún así, hasta en esos niveles de realidad, encontraremos cardinal fijo mutable. Lo mutable es que esa energía puede otra vez degradarse o puede sublimarse, siempre está esa posibilidad. Fijo, se puede estabilizar esa energía y una vez que esa energía está fija, tú puedes moverte por allí. O sea, cuando vamos al astral, tenemos una parte cardinal, podemos movernos, podemos cohesionarnos también, que mi cuerpo quede cohesionado y fijo en esa dimensión, y luego también puede cambiar y puedo mutar. Cuando pierdo la experiencia, vuelvo otra vez a la densidad que tenía en este mundo terreno, o también puedo cambiar de plano y me doy cuenta que la densidad, que mi cuerpo, que mi cohesión va cambiando. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, sí, se entiende. Y de hecho, estos tres elementos, el cardinal, el fijo y el mutable, están dentro de cada ser. Todos tenemos elementos cardinales, fijos y mutables. Correcto, esto lo estamos teniendo siempre, se está toda la vida moviendo en esto. Y en Ayurveda también están esos tres nombres, pero tienen el nombre en sánscrito que no me acuerdo cómo son, el Pita, el Vata. Sí, el kapha, el vita y el... ahora no me acuerdo de la... Sí, pero sé lo que quieres decir. Sí, Son el cardinal, fijo kapha, y mutable, vita son lo y mismo. sí, exacto, es lo mismo. Son lo mismo. Y luego en el hinduismo también utilizan el cardinal fijo mutable, la astrología védica también. O sea, estos tres principios, unidos a los cuatro elementos, consiguen explicarlo todo. Todo. No hay nada, yo no he encontrado absolutamente nada, ni un solo fenómeno, ni metafísico, ni hipotético que no pueda ser expresado con estos elementos. Ninguno. Con lo cual, si tengo que darme con una cosmovisión base, con capacidad de explicarlo potencialmente todo, es el zodiaco tropical. El tropical. Porque además tiene que estar todo organizado en signos iguales, en ese orden en concreto y demás. No me vale el zodiaco astronómico que todo es desigual. No tiene mucho sentido. Sí. Bueno, y también nos comentabas que el zodiaco tropical también te permite esa profundización a nivel psicológica, ¿no? Que no te da el sideral. Exacto, es decir, digamos que el zodiaco tropical está comprendiendo perfectamente lo que es el mundo de las ideas. O sea, penetra perfectamente en el mundo de las ideas y sirve cuando lo aplicamos a un fenómeno humano, o sea, a una carta natal del ser humano. El ser humano realmente responde muy bien al zodiaco tropical porque el ser humano es un ser que tiene el cuerpo mental mucho más desarrollado que otros seres de otras dimensiones. De hecho, la tercera dimensión tendría que ver con Géminis, que es el tercer signo. O sea, es que el zodiaco, los 12 signos, me permiten explicar o dividir todas las dimensiones en 12 partes, en 12 porciones. Entonces puedo entender perfectamente cómo funciona cada dimensión utilizando el zodiaco. O sea, todo el conocimiento que extraigo metafísico es utilizando el zodiaco, haciendo virguerías y trabajos intelectuales con el zodiaco. Entonces, el ser humano es de tercera dimensión, es de Géminis, por lo tanto, como raza, como especie, y por lo tanto el zodiaco tropical, que está muy conectado a ese esquema de aire, funciona perfectamente. Porque es un zodiaco ideal, simétrico, como sí marcan los signos de aire. A los signos de aire le gusta la simetría, la perfección y las ideas que encajen perfectamente. El zodiaco sideral, que es más físico, puede ser más asimétrico. Cuando tú vas a una montaña, la montaña no es simétrica, sino que tiene irregularidades. En cambio, el zodiaco más efecto, digo, es el tropical, porque es el ideal donde todo cuadra y todo tiene una armonía y simetría perfecta. De hecho, ahora nos estamos acercando al equinoccio de Libra, ¿no? Correcto, sí, quedan unos pocos días para que lleguemos allí. Entonces, ahora, ¿cuál sería un poco la energía que en este momento está de forma más latente? Vale, pues aprovechando la explicación que hemos hecho, Libra es aire y es cardinal. Entonces es una energía proactiva por ser cardinal dentro de ese cuadrante que hemos dicho que es objetivo, o sea, que es ver cosas desde fuera, como es aprender, y es activo, es proactivo. O sea, Libra es el signo más proactivo a la hora de aprender, a la hora de especular, a la hora de intercambiar ideas, a la hora de avanzar dentro del mundo de las ideas. Entonces, esa sería la premisa principal que deberíamos tener o que vamos a tener todos cuando el Sol entre en Libra. Y de hecho lo vamos a ver. Como cada vez que el Sol está transitando por alguno de estos signos,
se crea un ambiente o aroma energético que permite que eso suceda a tu alrededor, te guste o no te guste, quieras o no quieras. Porque en ese caso el astro rey está danzando en ese momento bajo ese signo, bajo ese influjo, y por lo tanto está haciendo que todo nuestro campo electromagnético esté empapado de ese principio cardinal, de esa energía en propulsión, de tipo más bien vaporosa, que va hacia afuera del individuo, hacia el mundo de las ideas. Con lo cual los sistemas energéticos están mucho más activos de lo normal. Ahora mismo, mientras estamos emitiendo, que estamos todavía con el Sol en Virgo, sería una energía de tierra inmutable. Por lo tanto, es una energía de transformación, una energía donde constantemente, cuando estamos bajo el influjo de algo mutable, estamos pasando de una cosa a la otra constantemente. Es como voy a comer, pero mientras estoy comiendo estoy pensando en cosas, entonces estoy mezclando el plano mental con el físico, ahora con el tal, estoy mezclándolo todo, cambiando de sutilidad sin parar. Eso es precisamente lo mutable. Incluso las personas, por ejemplo, que tienen mucha energía mutable en carta, pues son muy multitasking. Son personas que enseguida tienen la capacidad para cambiar rápidamente de un esquema a otro. A lo mejor le estás hablando por un lugar de una cosa, luego te hablan de otra y rápidamente cambian de una conversación a otra. En cambio, el que es fijo, que es más inercial, le cuesta mucho cambiar de una a otra, pero por lo general luego tiene más concentración. Una vez que entra en la rueda de algo que le gusta, esa energía inercial le acompaña y una vez que ya está metido ya se acostumbra y puede continuar mucho rato. En tanto que el cardinal, como es de propulsión, siempre reacciona y frente a cualquier cosa tiene que actuar, tiene que hacer algo, lo que sea, pero no puede quedarse indiferente. Perfecto, muy bien. Genial, Robert. Claro. ¿Quieres que pase a la siguiente? Que es Sí, la... vamos a la siguiente. Venga, vamos allá. Vale, esto simplemente es un cuadro totalmente sencillo, podría poner 1000 columnas, pero es para poner 4 de ejemplo, para entender cuál es el punto que estoy defendiendo. Cuando nosotros tenemos cosmovisiones, filosofías, planteamientos científicos, espirituales, hipótesis sobre la realidad, si queremos una cosmovisión que lo abarque todo, una teoría del todo que pretenda o intente abarcar toda la realidad, debería poder tener en cuenta a todos los signos más o menos en un plano de equilibrio e igualdad como hace el zodiaco. Si no lo hacen, además ya lo he visto cuando un ser humano se adscribe a una ideología o filosofía que tiene estas fallas que he ido detectando, automáticamente va a crear una sombra psicológica en los signos que ha dejado fuera. Y claro, los signos que una persona deja fuera, los arquetipos que uno está omitiendo o ignorando dentro de su campo de realidad, los sigue teniendo dentro. Entonces está simulando que los deja fuera, creando una disociación en su personalidad que luego se expresa de un modo bastante patológico. Lo que tú dejas fuera, luego te está persiguiendo sin parar, porque el zodiaco lo incluye todo. El zodiaco lo tiene todo, entonces no va como un bloque. Yo no puedo, por ejemplo, una vez que comprendo el zodiaco y veo que todo está en perfecta simetría, hay tantos signos de fuego como de tierra, como de agua, como de aire, como cardinal fijo mutable, no puedo decir que los buenos son los cardinales, o los buenos son los de fuego, o los buenos son los de aire. Es absurdo. O sea, si cada uno está en perfecto equilibrio con el resto, no puede haber uno que sea el bueno y otros que sean los malos. O uno que sea el tóxico. Hay gente que dice que el tóxico es Escorpio, que es Aries, pero esto es una tontería solemne. ¿Cómo va a haber dentro de la creación de una armonía perfecta unos que son buenos y otros que son malos? Esto es algo que nos ha legado la tradición, que sí, maléficos y benéficos, lo cual es una soberana paridad. Entonces, pongamos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, decíamos el Big Bang como teoría de inicio del universo. Aquí podríamos incluir también el Génesis bíblico. Sería una energía de Aries, en la cual hay una explosión que lo genera todo. Y bueno, pues como principio de que algo tiene que empezar con una explosión, con un inicio, con algo, tiene una cierta lógica arquetípica. El problema es todo lo demás, que si todo inicia única y exclusivamente con una explosión de materia, luego cómo podemos entender el orden inteligente que observamos. O sea, es absolutamente incompatible un inicio caótico y arbitrario con un orden absolutamente inteligente, incluso con la propia idea de un propósito, con lo cual los signos de Leo, por ejemplo, Leo
que es un signo que habla de la autoimportancia, del propósito del ser, el ser queda como un accidente. Entonces, ¿por qué existen seres que se autoperciben y que sienten una cierta autoimportancia? O sea, ¿por qué existe ese principio cuando todo es fruto del azar? Es un contrasentido que exista algo que no tenga implícitamente su correlato en la creación. Una creación de solo materia puede llegar a generar seres sintientes que se autoperciban a sí mismos, que se sientan con propósito. La verdad es que es difícil de concebir. Lo mismo, la propia teoría de la evolución, que está muy relacionada con Acuario, desde el Big Bang, crea completamente un absurdo, porque hay montones de puntos en los cuales es muy complicado encadenar, como de las larvas del agua, bueno, primero cómo sale el agua, o sea, a partir de polvos estelares y de explosiones nucleares en un espacio infinito, sale agua, luego del agua sale vida, del agua lo te sale una larva que te sale un caballo al cabo de no sé cuántos años, y digo, a ver, ¿cómo sale aquí de una larva un dinosaurio, de ahí sale un caballo, de ahí sale una cebra? No tiene ningún sentido. O sea, hay un ejercicio cuando quieres cuadrar piezas, ahí los signos de Acuario y Virgo, por ejemplo, quedan completamente fuera de lugar. No puedes cuadrar una cosa con la otra. Entonces, básicamente, los signos de Acuario y Virgo, que hablarían de un orden inteligente y predecible, incluso todo el sistema científico, te dicen, no puedes explicar un sistema que se deduce inteligente, y especialmente lo que tiene que ver con el fuego, como por ejemplo, cómo la naturaleza lucha por sobrevivir, cómo los animales tienen sistemas de protección y por qué hay una protección del ser vivo, porque el ser vivo quiere perpetuarse y quiere protegerse. Si has excluido el alma, has excluido el espíritu, has excluido toda trascendencia, pues entonces el Big Bang solo puede explicar una explosión de materia, pero nada más. O sea, esto sirve para todo. El materialismo científico no encaja con el Big Bang. Ya para empezar hay una contradicción de base. El materialismo científico trata de explicar todo un orden inteligente y se saca de la manga una teoría completamente indemostrable, que no es replicable ni siquiera a escala. Por lo tanto, ya hay una contradicción base entre la cosmovisión materialista científica de todo lo puedo explicar con la materia y el Big Bang, que no es demostrable de ninguna manera y que en todo caso es una hipótesis que se genera, pues, bueno, por Georges Lamé, por el jesuita, y que además está basada pues, en algo absolutamente indemostrable, incomprobable y que además no se puede replicar en el laboratorio ni siquiera de manera parecida. No puedes conseguir que brote vida de la nada, lo mismo que con la teoría de la evolución y demás. Pues aquí nos quedamos que el materialismo científico excluye todo lo subjetivo. Si solo existe el mundo objetivo, ¿lo subjetivo qué es? ¿Un error? ¿Un accidente? Luego, entonces, si solo existe lo objetivo, ¿para qué nos preocupamos por el sufrimiento, por ejemplo, de los seres humanos? ¿Para qué una ética? ¿Para qué una moral si lo único que existe es lo objetivable? Si solo somos materia. Por eso muchas veces en la ciencia ficción se trata el tema este de, bueno, si metemos a androides con inteligencia artificial, ya que excluimos lo subjetivo, pues yo qué sé, al androide le hacemos simular emociones y al final es como un ser humano. Claro, si la cualidad sintiente queda excluida, el androide no siente, pero simula que siente. Entonces, si lo simula, como nos da igual que el ser humano sienta, pues los equiparamos. Claro, es un absurdo, es una auténtica estupidez, porque entonces los signos de agua, los signos de fuego quedan fuera de la ecuación. Claro, es un Cualquier, sentido total. Es que no tiene sentido eliminar la parte sensitiva, ¿no? La parte profunda, la parte espiritual al final. claro, toda la experiencia subjetiva queda como en una especie de externalidad. Solo se acepta el subjetivo intelectual. Sí, que hagas razonamientos, que hagas matemáticas, pero no aceptamos el subjetivo emocional, por ejemplo, la experiencia personal. Aquí también, por ejemplo, vamos a la Advaita, las tradiciones no duales, que aparentemente ya se sitúan o quieren situarse por encima de la astrología, pero es que no es así. Todos los que describe una visión no dual está describiendo a Piscis, está describiendo a la casa 12, está describiendo a Neptuno, está describiendo arquetipos astrológicos. Todo es maya, todo es una ilusión, todo es la fuente, todo es una dimensión colectiva, todos somos uno. Me estás describiendo el signo de Piscis. Pero claro, la experiencia que tenemos aquí encarnados no es esa. La percepción que tenemos no es solo esa. Y no digo que eso no sea verdad. No digo que la no dualidad no sea real. Para mí es auténticamente real. Para mí es verdadera. Pero es una modalidad perceptiva que está como trasfondo de todas las demás. No es más real que las otras. O sea, el problema para mí del enfoque cuando se radicaliza el planteamiento no dual
por ejemplo, un estilo, el curso de milagros y demás, es que partiendo de una premisa que es para mí verdadera, pretendes minimizar, anular y deteriorar toda la experiencia que tienes como sujeto de encarnación individual. Ergo, la energía de Leo, la sensación de que yo me siento uno, sí me puedo sentir también unido a los demás, pero también siento una individualidad muy clara. O sea, si me pego una hostia en el pie, la siento yo, no la sienten los demás. Al igual que el aparato mental, la parte Géminis, queda como una externalidad extraña, como otro accidente. El sujeto nada, eso son tonterías, la mente está ahí para aburrir, para distraer, que es un poco también lo que viene a decir el budismo zen, por ejemplo. Y el budismo zen también se fundamenta en un signo como Piscis y Capricornio, entonces, ¿no? Sí, porque le agrega una práctica un tanto más metódica, hay más disciplina, o sea, ya no es solo un sistema filosófico, sino que también hay una práctica. Entonces, esa parte de Capricornio, mucho más estricta, mucho más rígida, mucho más de evita pensamientos ociosos, conéctate en este aquí y ahora, no hay nada, todos esos koans que se hacen, ¿no?, en el Zen, que es como intentar distraer y anular la mente. Es como decir, el problema lo tienes con Leo, que es tu identidad, tu sensación de yo, que es ilusoria, con tu mente que te ancla al pasado, al futuro, al presente, sus proyecciones, y con Cáncer, que todos los arraigos y apegos que tiene. Claro, eso lo hemos escuchado muchas veces. Dentro de todos los procesos de transformación personal te dicen, el apego es lo peor, con lo cual Cáncer es una mierda. La mente solo te lleva a problemas, con lo cual también Géminis a tomar por saco. Y Leo, toda identidad e importancia personal, es una porquería. Entonces, claro, un modelo que me está diciendo que nacer con un signo es peor que con otro, yo no te compro. O no te compro tal y como me lo estás vendiendo. Te acepto muchas premisas que estoy seguro que son verdaderas porque las he comprobado y sí que cuadran perfectamente. O sea, para mí el budismo zen está sublimando esa energía de Piscis y de Capricornio, con lo cual tomo esa parte de ahí. Lo mismo que la filosofía Advaita está sublimando esa energía de Piscis. Me está diciendo cuál es la mejor versión de ese Piscis, o por lo menos la mejor que he conocido, por no decir la mejor, por no ponerlo en términos absolutos, pero una muy buena. Lo mismo es que hasta desde el punto de vista del materialismo científico, la manera en que se organiza el conocimiento a nivel científico es bastante buena. Cuando se hace buena ciencia, hay que reconocer que es bastante riguroso, bastante estricto y está bastante bien. Y nosotros aplicamos esa ciencia hacia otras ramas y materias. Otra cosa es la filosofía de la ciencia que está detrás y la comunidad científica. Pero la ciencia en sí mismo, como un método para sublimar a Virgo y Capricornio, está bastante bien. El problema es cuando pretendes excluir al resto de la ecuación. Digo, ahí no te compro. Ya, ya. Wow, qué interesante, Robert. Es la primera vez que veo toda esta cosmovisión y planteamientos científicos y espirituales asociados a signos astrológicos. Bueno, y podríamos poner 50 más. Esto solo es un aperitivo para entender un poco digamos, que esto lo he hecho ahora en 10 minutos. Quiero decir que se puede sacar mucho más. O sea, el chamanismo, por ejemplo, tolteca, toda la tradición de Castaneda, toda la tradición mexicana, es el camino del guerrero, de la disciplina, dominar la energía. Es Aries Capricornio. Hay una parte que es de fuerza, de entrega, de disciplina. También es muy desapego, aléjate de todo, intenta estar centrado. Pero sobre todo lo que más destruye es la importancia personal. Leo, te destruye a Leo, te anula a Leo. O sea, vas a anular toda esa chispa de vitalidad que tienes, todo ese amor propio, esa dignidad, te dice que eso es una extravagancia, que eso es una limitación, que eso es una debilidad, que eso te va a alejar de todo. Entonces, si tú naces con ese principio de juego de autoimportancia personal, ¿por qué algo que es tan común como la importancia personal, como la dignidad, como el sentirse digno, como el estatus personal, por qué eso tiene que estar mal? Porque eso ya de base está distorsionado, no tiene ningún sentido. Además, claro, si me estás planteando una disciplina tan exagerada que muy poca gente es capaz de cumplir, que muy pocos consiguen, entonces yo lo voy a considerar el chamanismo tolteca, al igual que el budismo zen, como una especie de deporte de élite, de élite, o como una disciplina, vamos a decir, artística, para las cuales o estás dotado o no estás dotado. Ya. Que bueno, aprender astrología tienes que estar dotado, es decir, es una disciplina muy complicada. O sea, todo el mundo puede saber algo de astrología, pero no todo el mundo puede ser un experto en astrología. Lo mismo que todo el mundo puede dibujar y coger un pincel, pero no todo el mundo puede ser Picasso, o puede ser Da Vinci, o puede ser quien sea. Entonces, para mí,
la mayoría de planteamientos, tal y como están hechos a nivel espiritual, no son para todo el mundo. Sí, para testear y ojear, vale, pero siempre va a haber uno que va a encajar mejor contigo, que te va a servir más porque va a estar más afín a tu naturaleza. Según como seas, yo no te recomiendo ir por el camino del chamán. Ahora, una persona despegada y con disciplina, claro que tiene que ir por aquí, por supuesto que sí. Ya se puede ver así a simple vista que hay caminos más masculinos que más femeninos, otros más subjetivos, otros más mentales, otros más materiales, con lo cual todo, como hemos dicho, se puede explicar en términos zodiacales. Claro. Te hago una pregunta. Sí. ¿Habría alguna disciplina, planteamiento espiritual, alguna escuela, alguna línea que se fundamente en el signo de Acuario? Porque no veo que esté en la lista que nos has compartido. Aquí incluiríamos, claro, parece que es un nombre difícil, Acuario no toma bien las etiquetas. Entonces, Mm, todas las espiritualidades laicas que hay ahora, mm, a todos aquellos que se han separado del New Age, que no están dentro de ninguna corriente y que van un poco por libre, o sea, todas las personas que van por libre, podríamos decir que serían cosmovisiones acuarianas, un poco cada uno a su manera. ya, Esto tiene que ver con la energía acuariana. vale. La que no, digamos, no sigue ninguna escuela, ninguna tradición. Que toma un poco de aquí, toma un poco de allá, o sea, la mayoría, podemos decirlo, que tomamos una filosofía más bien acuariana. No Ujú, nos adscribimos a ninguna en general, pero podemos picotear de unas y de otras. El tema es que incluso, aun siendo acuariana, que es el signo que intenta abarcarlo todo, ujú, no significa que se consiga. ya, Pues le llamaremos acuariano al intento, al deseo de tratar de llegar a todos. Por ejemplo, aquí podríamos incluir la psicología transpersonal de Ken Wilber, sería acuariana. ujú, Él ha hecho muchos esfuerzos, muchos intentos de unificar los planteamientos religiosos, tradicionales, los psicólogos modernos, los ecologistas, los materiales, los científicos. Ha intentado hacer esto. Sería algo acuariano. ya, ya. Se deja bastante fuera esotéricos, tipo astrológicos, porque él realmente, aunque intenta ser acuariano, obviamente se deja fuera bastantes. Toma como base la no dualidad y finalmente deja muy fuera todo lo que es Leo, deja el self muy fuera como algo que hay que superar con una dinámica ascendente, y el sesgo que hace Acuario es que trata de verlo todo como una espiral ascendente y evolutiva, como si todo ser fuera en definitiva autotrascendente y ese fuera el principio que fundamenta su vida. Luego vemos, cuando entramos en los mundos espirituales, que también hay seres regresivos, o sea, seres que realmente quieren encarnar en la materia, que no tienen el impulso trascendente, sino el impulso descendente, el impulso encarnatorio. Y de hecho hay que pensar que si estamos aquí encarnados es porque hay algo en nosotros que no es trascendente, sino que quiere sumergirse en la experiencia, que quiere meterse en este barro. O sea, no siempre el principio es trascendente de todo ser. Claro, él parte desde un Big Bang, desde una conciencia que ha ido creciendo, 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 creciendo y evolucionando, 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 hasta que llega hasta los mundos sutiles. En lugar de ver que, como marca la anema solar, tenemos el principio de arriba abajo y de abajo arriba. Y ambos están con un campo, como un campo toroidal, donde se mueven todas las direcciones. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo y de abajo arriba. Están todas las direcciones a la vez. Wow. ¿Quieres comentarnos algo sobre, bueno, las corrientes New Sí. Age, religiones tradicionales, sabiduría hiperbórea y nos quedaría esoterismo tradicional? Sí, vamos a poner algunos ejemplos de algunos también porque los he colocado aquí. Quiero comentar, por ejemplo, sabiduría hiperbórea, que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Esta idea o esta filosofía según la cual estamos en una matrix prisioneros, forzados a reencarnar, que el alma es un subproducto del espíritu, que el alma es el que está atrapado en reencarnando, que realmente es también pues, un producto artificial que viene generado por el programa, que realmente es el espíritu el que está fuera esperando un poco a que salgamos de este laberinto y que todo está controlado por un demiurgo, que todo es falso, que la astrología también forma parte del programa y que en definitiva estamos en un sistema de depredación arcóntica del que cuesta mucho escapar. Claro, hay partes que para mí son ciertas, el sistema de depredación existe, la Matrix existe, hay una programación, hay un control, o sea, para mí
esta cosmovisión incorpora esa parte de Escorpio, de Capricornio y de Aries que muchas otras les falta. Por ejemplo, a New Age no quiere saber nada de depredación arcóntica, no quiere saber nada de maestros falsos, no quiere saber nada de lucha, de guerra, de combate, mientras que esto es lo contrario, esto es combate. Esto es decir, estamos en la jungla, estamos en guerra y más vale que espabiles y no confíes en nadie porque aquí todos son enemigos. Básicamente el trasfondo es este, lo cual deja fuera Piscis, Tauro, Géminis, o sea, todo lo que sean aquí placeres y demás son distracciones colocadas por el programa para mantenerte dormido y anestesiado. O sea, si tú ves a una persona ociosa, tranquila y relajada, y dice, mira, está perdiendo el tiempo con la que está cayendo y está tontada y es que no lo ve. Entonces, normalmente las personas que van a defender esta filosofía capa y espada, vamos a verlas eso, con capa y con espada, o sea, muy obsesivos, muy agresivos, muy enfadados, precisamente porque han dejado fuera la parte femenina, la parte yin, considerándola como una trampa mortal, como si fuera la casa esa de Hansel y Gretel, donde querían cebar a los niños para comérselos, ¿no? Donde le daban dulces y demás para mantenerlos entretenidos. Pues básicamente también pasa un poquito eso en el chamanismo, cuando entramos en una filosofía muy dura, muy masculina, muy de lucha, muy de guerra, los arquetipos más femeninos, más de placer, quedan como relegados a la culpa, cosa que también pasa con las religiones tradicionales, el catolicismo, el cristianismo, los testigos de Jehová, la mayoría de estos, pues todo es pecado. O sea, casi todo lo que tenga que ver con el placer, el sexo, la comida, todo prácticamente es pecaminoso, lo cual significa que los signos como Tauro o Piscis, que están más relacionados con el placer, con el descanso, con el deleite, están muy prohibidos, muy machacados y por lo tanto se consideran como debilidades del alma o debilidades del espíritu, como llamamos como quiera. Entonces, todo aquello que queda fuera, luego se proyecta hacia otro lugar. Es decir, ¿qué nos dice entonces la sabiduría hiperbórea de cuál es el objetivo de todo esto? Pues ir a una especie de paraíso donde todo va de puta madre, la verdadera humanidad que nos fue secuestrada, y ahí sí que todo era un lujo. Ahí sí que puedes disfrutar de Tauro y de Piscis y de la parte más armoniosa, porque ahí sí que está. Aquí lo que tenemos es un sucedáneo. Entonces, claro, ese arquetipo sí que está, pero está desvirtuado y muy fuera. Lo mismo, la iluminación te viene a decir lo mismo. Esto es una mierda, pero cuando te ilumines ya verás tú cómo mola todo. Por lo menos alguna gente lo plantea así. Luego el que se ha iluminado te dice, no, no es así exactamente. Aunque tengas un momento de subidón nirvánico, luego vuelves y sí, ves el mundo diferente, pero los problemas psicológicos no los resuelves. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir cargando con el resto de arquetipos astrológicos. Lo mismo, personas en un momento dado que tratan desde el budismo zen o demás de negar el ego, de ir contra el ego, luego son extremadamente egoicas. Tienes 3 escuelas de budismo zen peleadas entre sí porque el jefe o el director, el que sea, odia al otro. Digo, pero ¿cómo vais a odiar si supuestamente estás abrazando el no ego y luego se estáis peleando por chorradas? He visto estas cosas una y otra vez. Sí. ¿Por qué? Porque cuanto más quieres negar un arquetipo, más grande se hace la sombra. Esto es cojonudo. Por eso digo que la astrología acaba ganando siempre. Nadie vence al zodiaco. Sí, sí. O lo mismo, las personas que dicen, no, la mente es engañosa, luego están todo el rato usando la mente para decir que todo es un engaño y para discernir y para meter caña a los que sean. Digo, vale, la mente es una mierda, pero tú no paras de usarla para decir que todo es mentira, que no paran de engañarte. Digo, el que te dice que todo es mentira es la mente. No es el corazón, estás haciendo un razonamiento mental. O sea, uno no puede escapar de los 12 arquetipos, los llevas siempre juntos, quieras o no quieras. Esa es la base de la cosmovisión. No te los puedes quitar de encima. Da igual cómo juegues, te hagas trampas al solitario diciendo, no, porque los New Age, ¿no? Los New Age, todo está bien, todo es maravilloso, todo es genial, y luego los tenemos matándose entre ellos también, ¿no? Por mil historias, porque claro, toda la rabia que hay, todo ese principio, sí, namaste, todo es muy bien, pero se meten unas puñaladas tremendas. ¿Por qué? Porque los arquetipos agresivos quedan fuera del discurso. Y al quedar fuera del discurso, se hacen muy grandes en la psique. Entonces, la rabia que hay, el instinto guerrero, queda en sombra y se tiene que manifestar
de una manera exagerada y desproporcionada cuando llega el momento pues, de pelear o de lo que sea. Entonces, sí, muchas caritas bonitas, todo está muy bien, pero no paran de meterte bronca, decirte que todo está mal. Digo, ¿en qué quedamos? O todo está bien o todo está mal. Tal cual. Wow, Robert. Bueno, impresionante, ¿eh? Llevamos 1 hora y 20, casi y media, y ahora estaba pensando, suerte que nos das un margen para poder digerir todo el bombardeo de información que nos das, porque me he quedado sin palabras, ¿eh? O sea, realmente necesito digerir lo que hoy nos has compartido, porque hay muchísima información y mucho trabajo detrás de muchos años. Claro, evidentemente esto no se me ha ocurrido en 10 minutos, lo he No, no, organizado ya. así porque llevo pensándolo toda la vida. Sí, sí. Pero es, Vale. al final, y he estado en momentos de mi vida en los cuales he dicho, bueno, no, la verdad está aquí en el taoísmo, está en tal, lo he explorado, pero me he dado cuenta que no. Incluso, por ejemplo, cuando uno se remite espiritualmente al espíritu, al yo superior, el yo superior o el espíritu, dentro de lo que es el zodiaco, estarían representados por Sagitario. Y a veces se puede utilizar al yo superior como dirimente, ¿no? Como diciendo, mira, me lo ha dicho el superior, con lo cual es verdad. Y digo, no, no tiene por qué ser así. ¿Por qué debería saber más un signo que otro? Ujú, ¿Por qué el yo superior, que siempre está en una dimensión de Sagitario, en la novena dimensión, que sería el fuego, o sea, sería el conocimiento interno de fuego más profundo que hay, el último signo de fuego, Sagitario? Pues a ese representaría lo que es el yo superior. No tiene por qué saberlo todo. No tiene por qué saber más, por ejemplo, de algo material, de algo terrenal, de algo de tierra, que alguien que está aquí en la tierra. ujú, Lo mismo, tú como ser humano sabes más, por ejemplo, que un jabalí en los temas del jabalí, no sabes más que el jabalí. El jabalí a la hora de olfatear la comida, que está bien, que está mal, cuando tiene que aparearse, cuando no, qué es lo bueno para sí, si tiene calor, no lo sabes. No sabes más que él. Él tiene un conocimiento interno que te supera con creces en su especialidad. Entonces, ujú. que tú, mira que jabalí, qué tonto es. Yo sé cosas que el jabalí no sabe, digo ya, y viceversa. El Ya. jabalí también sabe cosas que tú no sabes porque él está con una percepción interna que tú no tienes. Lo mismo aplicable hacia cualquier mundo espiritual y hacia cualquier ser espiritual. Para mí los maestros ascendidos existen. Hay corrientes que dicen, no, no existe ninguno, todos son malos. No, para mí hay buenos, hay algunos que saben mucho, pero no lo saben todo. Y es que es obvio que no pueden saberlo todo cuando entiendes el zodiaco. Porque si está en una dimensión, me es igual si es la décima, es la undécima, es la duodécima, me da lo mismo. Esa dimensión no está por encima de las otras. Es equivalente a las otras. Si no, sería el equivalente a decir que Sagitario es más que Géminis o que Cáncer. ¿Y por qué es eso? Zapatero a tus zapatos. Mm, Cada uno sabe de lo suyo y eso, si lo paras a pensar, es lo más lógico, es lo más coherente y es lo más justo para que haya algo de justicia, porque todos, creo que todo el mundo anhela cierto nivel de justicia. Todo el mundo tiene a Libra en algún lugar. mm. Y al mismo tiempo que anhelamos y queremos que haya justicia, también todos en algo queremos ganar y queremos ser los mejores. Tenemos la polaridad opuesta que es Aries. Claro. Todos en algo queremos ser especiales. Todos en algo queremos contribuir a la humanidad. Todo en algo nos gusta servir y ayudar y aconsejar. Todo en algo nos gusta que nos cuiden y nos protejan. Todos tenemos una porción de todo. Entonces, pensar que hay algo en este mundo que se ha llevado todo lo bueno y excluye todo lo malo es un absurdo. Mm. Sí, sí. Es evidente, cada uno sabe de lo suyo y está claro que si de algo tú sabes es precisamente de astrología, ¿no? Y te agradezco un montón, Robert, que te hayas pegado este currazo de resumirnos en nada, en 8 diapositivas y en un vídeo, el trabajo bueno, de conocimiento, de investigación, de profundización, de toda una vida, ¿no? Porque aquí realmente lo has sabido sintetizar muy bien, has hecho una exposición muy clara y creo que a partir de este vídeo podremos ir tirando del hilo para, bueno, ir haciendo capitulitos de otros temas que hoy simplemente has lanzado como titulares, ¿no? Pero hay aquí mucho material. Desde aquí puede salir mucho, pero bueno, eso solo es un esbozo
para entender un poco en qué me baso cuando digo que el zodiaco lo explica todo. Todo. Pues Mm. esto es solo ejemplitos, para muestras de un botón y ya está. Ya hablaremos más adelante y haremos otros vídeos desarrollando otros temas, o los que sean. No, y es importante también matizar que, bueno, que el zodiaco tropical lo explica todo y se entiende si tenemos claro que es desde la perspectiva de la Tierra plana, porque si nos lo miramos desde la perspectiva heliocéntrica no se entiende nada. No, porque ¿por qué ha salido ese zodiaco tropical? Solo por la posición del Sol, perdón, de la Tierra inclinada respecto al Sol, 23 grados. O sea, es un conjunto de asimetrías tan extravagante que da como resultado un zodiaco perfecto. No tiene sentido que algo que es puramente asimétrico y azaroso dé como resultado algo simétrico y perfecto. No tiene sentido. No En tiene- cambio, desde aquí lo veo todo, sí, todo es simétrico y perfecto, y me da como resultado algo perfecto y simétrico, perfecto, vale, te lo compro. Genial, muy bien. Bueno, Robert, pues si quieres añadir, no sé, alguna reflexión final que quieras compartir en este momento para despedirnos, adelante. Bueno, pues que dentro de lo que es la astrología hemos utilizado el zodiaco tropical, que es el más simétrico, más perfecto, y luego hay otros niveles de la carta que también están fractalizando lo mismo. Es decir, tenemos sistema de casas, que es como el zodiaco tropical, pero más irregular, ya no es todos signos iguales y no son casas iguales, sino que tienen tamaños desiguales, con lo cual ya no es tan perfecto. Tenemos también los planetas, que asimismo, claro, como hay muchos y muy distintos, ya no representan perfectamente ese zodiaco. Aún así, tomando los tradicionales Sol, Luna, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, sí que podemos abarcar el zodiaco, pero después ya tenemos Neptuno, Urano, Plutón, ya tenemos asteroides, otros cuerpos celestes, ya no encaja perfectamente con ese 12, con lo cual es un nivel de fractalidad, pero distinto, ya no es perfecto. Y luego tenemos aspectos que serían relaciones angulares entre los diferentes cuerpos celestes, donde también se fractaliza todo el zodiaco, pero de un modo más desorganizado. Entonces, de todas las miradas que tenemos hacia la astrología, que hay montones, el zodiaco tropical es la más perfecta. Y por eso me centro en ella y no en otras, aunque podíamos explicar lo mismo desde otros lugares, pero esta es la más perfecta de todas. Y por eso la tomamos como base, a partir de la cual tratar de explicar todo aquello que chirría o que es más asimétrico, que es más ilógico o que aparentemente no encaja tan bien. Exacto. Qué bien, Robert. Bueno, pues yo quiero terminar con una frase que me encantó. La dijiste tú en la primera entrevista que tuvimos aquí en el canal y me pareció muy adecuada porque resume muy bien, bueno, creo que el nivel de profundidad que hay detrás de todo el tema del cuestionamiento cosmológico, ¿no? En un momento de la entrevista tú dijiste, una persona que no se plantea nada a nivel cosmológico está atrapada en una cárcel intelectual y esa cárcel intelectual también lo va a ser espiritual. Absolutamente. Así que, El límite de tu cognición es el límite de tu despliegue. sí, sí. Nada, Robert, mil gracias por tu tiempo, una vez más, por dedicar, bueno, pues un tiempo también a poder compartir tus conocimientos astrológicos desde, bueno, desde esta perspectiva. Te agradezco muchísimo que hayas venido hoy aquí y, bueno, ahora déjanos digerir todo lo que nos has transmitido y dentro de unos meses ya seguimos con una tercera parte. Mil Perfecto, sí, gracias, sí. Hay Robert. tiempo de sobra. Gracias. Chao. Chao.